El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene en silencio mientras que Brasil está semi-paralizado con centenas de bloqueos en todo el país orquestados por camioneros que no aceptan la derrota del líder ultraderechista. Para hablar de este y otros temas, estamos con el catedrático e internacionalista Oscar Vidarte. Buenas noches, Oscar, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, la primera pregunta es, cae de Madura. ¿Qué pasa? ¿Por qué el presidente Jair Bolsonaro se niega a hacer lo que se hace siempre en democracia, el gesto de aceptar la derrota una vez confirmados al 100% los resultados? Sí, algo que venimos discutiendo desde el día de ayer es qué va a decir formalmente Bolsonaro sobre el resultado electoral. Todavía yo no conozco un comunicado oficial, pero algo que se esperaba es que tuviera una reacción al estilo Donald Trump, ¿no? Una reacción que básicamente implique un desconocimiento y el inicio de lo que podría ser una estrategia legal, no sé, en Brasil qué se puede hacer al respecto, pero yo creo que el gran temor que existía ante la elección es que este desconocimiento electoral pueda terminar en azuzar a sus bases de un país como Brasil en ese momento tan polarizado y tan enfrentado. Hace una campaña muy violenta en la cual los candidatos usaban chaleco antibalas, solamente como detalle. Y las referencias a violencia entre los seguidores de uno y otro candidato, lo hemos visto hasta el día de ayer con una pelea en la cual una seguidora y una política importante ligada a Bolsonaro sacó una pistola en la calle. Es decir, ha sido una elección muy, muy, muy violenta y claro, el temor de que un desconocimiento por parte de uno de los dos candidatos en una situación tal pueda llevar a manifestaciones, a protestas y a una situación que incluso en Brasil se discutía en torno a la posibilidad de un golpe de Estado y los militares asumiendo también un rol, entendiendo el pasado que Bolsonaro tiene dentro del estamento militar. Así que la verdad es que tantas dudas, tantas preguntas se generaban en torno a que podía generar un desconocimiento de Bolsonaro, que eso obviamente no favorece a la democracia. Y claro, y cuando comparamos Brasil y Estados Unidos hay una gran diferencia, y es que mal que bien la institucionalidad estadounidense es sólida y ha permitido hacer frente a alguien como Trump. Yo no sé si la institucionalidad brasileña o de algún país latinoamericano es tan sólida como para hacer frente a algo similar. Nosotros, digamos, en América Latina hemos visto digamos, lo clásico, ¿no? Dictaduras, democracias. Pero en este caso, como bien lo dices, hay un camino desconocido en el cual el candidato perdedor que se encuentra en el poder desconoce la elección. La diferencia con Donald Trump es que el Departamento de Estado, el presidente Biden, la Unión Europea, el presidente Macron han reconocido la victoria de Luis Ignacio Lula. Entonces se mueven otros mecanismos. ¿Crees que Jair Bolsonaro terminará reconociendo y igual tendrá, bueno, el futuro gobierno de Lula da Silva tampoco pinta, digamos, muy claro en el sentido de gobernabilidad, ¿no? ¿Qué retos tiene el presidente electo Lula da Silva, que es la tercera vez que entraría al poder? La primera pregunta, yo creo que Jair Bolsonaro va a terminar aceptando. Yo creo que a regañadientes sí. Y no solamente por la legitimidad internacional de la cual tú mencionas. Evidentemente Lula da Silva comienza con una gran legitimidad, un apoyo internacional indiscutible, digamos, ¿no?, a su elección. Yo creo que también Bolsonaro se tiene que dar cuenta el caudal de votos que ha tenido. Yo creo que ni él esperaba competir en una segunda vuelta de manera tan pareja. Es decir, el resultado ha sido 51-49. No había encuesta que daba, creo, un resultado de esa naturaleza. Y creo que él se ha dado cuenta que sigue siendo un actor importante en la política brasileña. Y más bien desconocer, lo pone del lado ajeno a la democracia y a lo que son las reglas de juego propias de una democracia. Y yo creo que alguien como Bolsonaro debe estar pensando, como ya lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, perdió hoy, pero probablemente pueda ser un buen candidato en 4 años, ¿no? Que en la próxima elección, digamos. Entonces, yo creo que Jair Bolsonaro, al igual que Trump, va a terminar a regañadientes aceptando los resultados, como también hizo Trump en su momento,
a la luz de lo que ha sido un resultado que lo posiciona como el líder de la oposición, ¿no? ¿Ok? En Brasil, indudablemente. Ahora, como digo, una cosa es Brasil y otra cosa es Estados Unidos, siempre, con la diferencia del caso. Ahora, ¿qué le toca a Lula da Silva? Que es la segunda pregunta. Yo creo que, yo la verdad es que soy bastante escéptico sobre lo que se viene. ¿Y por qué? Porque muchos hablan de una nueva ola rosada en la región, y Lula da Silva asumiendo un liderazgo importante dentro de lo que podría ser una nueva ola de izquierda progresista en la región. Y es verdad, no cabe duda de que hay una serie de gobiernos de izquierda que han sido electos en estos últimos años. Pero yo creo que las circunstancias son totalmente distintas, ¿no? Y hay una gran diferencia. Los gobiernos de izquierda que surgieron en la primera década del siglo XXI fueron gobiernos que se vieron sumamente beneficiados por el boom de los commodities, que les permitió realizar políticas redistributivas y políticas sociales muy profundas y realmente transformar sus respectivos países. Más bien, lo que estamos viendo con los gobiernos de izquierda que ahora llegan al poder es que van a vivir años muy, pero muy difíciles económicamente hablando, que les va a ser muy, pero muy complejo cumplir con las demandas que los llevaron al poder. El mejor ejemplo es lo que le está pasando a Boric en Chile. Rápidamente se está viendo cuestionado porque no puede hacer frente a las demandas que lo llevaron al poder en una situación económica muy compleja, digamos, ¿no? Y cuando yo pienso en Lula da Silva, veo a un presidente que, a diferencia de sus dos primeros mandatos, en esta ocasión su alianza con sectores más conservadores o de centro-derecha, como es el caso de Alquim, su vicepresidente, son mucho más evidentes. O sea, yo creo que per se este tercer gobierno, ya aparte, con una moderación clara en función de alianzas que se han construido previamente o durante la campaña o previo a la campaña, que van a hacer que este Lula pues le sea mucho más difícil llevar a cabo transformaciones profundas a nivel social, ¿no? Y en un contexto económico muy, pero muy complejo, yo creo que vamos a tener gobiernos que van a tener problemas por satisfacer las demandas que los llevaron al poder, ¿no? Esto también se puede reflejar en otros ámbitos. Muchos se dicen, bueno, ahora Lula podrá liderar nuevamente la integración sudamericana o la integración regional, y la verdad es que van a ser gobiernos que van a estar priorizando básicamente lo que pasa en el ámbito interno. Es decir, yo no veo a un Lula en el primer año pues teniendo una activa política internacional como la tuvo en su momento, digamos, ¿no? Entonces yo de repente soy un poquito más escéptico entendiendo el entorno y las prioridades que gobiernos como el de Lula van a tener. Una cosa, digamos, en el mapa que los cientistas políticos todavía no terminan de definir es izquierda, derecha, pero sí hay un factor que aglutina ahorita a los presidentes en América Latina, desgraciadamente, es la justicia, ¿no? La justicia está detrás de ellos, la justicia está siguiendo sus pasos, y hay muchísimos presidentes como el nuestro y como el presidente Lula da Silva, que además de atender los asuntos de Estado, tienen que atender en los asuntos de la justicia. ¿Cuánto puede erosionar la democracia de nuestros países, además de no reconocer los gestos democráticos, el tampoco reconocer que la justicia tiene su lugar en los gobiernos modernos? Yo creo que en los últimos tiempos se están demostrando que existen formas nuevas de erosionar, o mejor dicho, de alterar la democracia, ¿no? Hace un par de años hablábamos de algo que me parece real, los golpes parlamentarios, que es un concepto más coloquial, ¿no? Y de cómo los parlamentos tienen la capacidad de sacar a gobernantes democráticamente electos, algunas veces a través de procedimientos express, como pasó en su momento con Lugo en Paraguay, o como también podría pasar en el Perú. Yo creo que eso no favorece, no fortalece la democracia, pero también, como tú lo señalas, estamos viendo también en los últimos tiempos cómo la justicia comienza a jugar un papel importante. Y el caso de Brasil es un caso bien particular, porque por un lado existen sospechas, digamos, que indicios importantes de vinculación de Lula con la corrupción, ¿ok? Que finalmente no han sido aclarados porque el proceso, pues, finalmente prescribió, digamos, ¿ok? Pero por otro lado también es cierto que la justicia no actuó de manera muy transparente. Existen audios entre el fiscal y el juez Moore en su momento, tratando de confabular pues pruebas
para poder sancionar, ¿no?, a Lula da Silva, y eso pues no es muy transparente que la justicia esté confabulando de esa manera un juez con un fiscal para sancionar a un candidato político, y más aún cuando el juez Moro ha demostrado después que pues es un adversario de Lula e incluso apoyando al candidato opositor, ¿no? La verdad es que uno dice, por un lado, tenemos indicios de corrupción que deberían ser investigados y que lamentablemente ya no pueden ser investigados en su mayoría, pero por otro lado tenemos una justicia que parece coludirse, ¿no?, y utilizar malas formas y malas mañas para afectar pues el futuro político de candidatos que, como el caso de Lula da Silva, pues tienen una activa vida política. Así que, claro, es esta mezcla de elementos que uno termina diciendo que tanto finalmente en ese escenario la justicia también se puede convertir como una variable más que distorsiona, que debilita, que afecta, que altera la democracia en nuestros países. Y esto también es válido. Yo creo que son parte de los debates que tenemos que hacer. Si en su momento la Carta Democrática Interamericana se construyó sobre la base de lo que fue la experiencia de Fujimori, un gobierno que tenía elementos autoritarios, pero también elementos que no eran tan autoritarios, ¿no? Entonces, que no era propiamente una dictadura en toda su expresión como la conocíamos, y que obviamente eso generó que la Carta Democrática Interamericana no solamente trate los golpes de Estado, también hable de alteración a la democracia para hacer referencia a situaciones como la que Fujimori provocó en nuestro país. Pues ahora pues tenemos que repensar la democracia, cómo defender la democracia frente a escenarios en los cuales mayorías parlamentarias pueden traerse abajo un gobierno, o escenarios donde la justicia, actuando de manera poco transparente, también puede afectar la democracia. Yo creo que son pues también expresiones que afectan la democracia, ¿no? La misión de la Organización de Estados Americanos vendrá entre el 10 y 11 de noviembre al Perú a evaluar nuestra democracia y ver las nuevas maneras de que pueda pasar, digamos, no solo en el Perú, pero ya nos ha dicho la OEA que el Tribunal Constitucional no ha reglado de la manera coherente la vacancia presidencial, que hay muchísimos vacíos en las leyes y que la suspensión contra el presidente es algo que todavía ellos no terminan de ver bien. ¿Qué cosas, qué límites y qué cosas exactamente va a hacer la misión de la OEA cuando llegue a Lima? ¿Qué cosas se le tiene que explicar a la gente que espera que la misión de la OEA o cambie todo o nos diga qué hacer? ¿Qué crees? ¿Dónde está digamos, la esencia de la visita que van a tener los 5 cancilleres que vienen? Sí, yo creo que la visita de este grupo alto nivel tiene varias etapas, digamos, varios momentos. En un primer momento, lo que ellos quieren es recabar información para emitir un informe. Un informe que yo creo que va a ser muy duro con respecto a la democracia. No solamente el último año, pero los últimos 6 años. Creo que va a ser muy duro con una democracia que claramente se ha ido debilitando por mil y unas razones, ¿no? Hemos visto actores, y por parte de todos los actores políticos, ¿no? En los últimos tiempos, pues el oficialismo con comportamientos poco transparentes, la oposición con comportamientos claramente intolerantes, recurriendo a más partes a estrategias jurídicas que no hacen otra cosa que destruir la Constitución, con interpretaciones de vacancias de 117, cierres de congresos. La verdad es que todo eso ha ido mellando la democracia lentamente, ¿no? Y es evidente que hemos llegado a un punto en el cual parecemos no tener salida, digamos, no hay espacios de diálogo. Entonces, yo creo que lo primero que va a hacer esta comisión o esta misión va a hacer un informe, que va a ser bastante duro, ¿ok? Ahora, muchos piensan que esta misión va a dar recomendaciones o va a ser muy duro contra los actores. Yo creo que más bien, además formada por diplomáticos, su informe va a ser muy diplomático. ¿En qué sentido? Va a tratar de ser muy cauto al momento de encontrar responsabilidades, va a ser muy cauto al momento de dar recomendaciones para no pasar el límite de la intervención en asuntos internos. Es decir, ¿y por qué va a ser muy cauto? Porque creo que el segundo momento de la OEA, luego de un informe difícil contra el Perú o contra la democracia peruana, creo que el segundo momento va a ser tratar de ofrecer sus buenos oficios. Es decir, oye, y ahora, frente a esta situación, que ya nosotros la hemos corroborado, ¿ok? No terceros, nosotros. Ahora nosotros tenemos que ayudar a encontrar canales de diálogo para que las partes, porque lo que va a ser evidente es que
esta salida necesita una salida política, porque lo que va a salir, creo, es que es necesaria una reforma política, ¿no? Es necesario nuevas reglas de juego, es necesario, pues, repensar, pues, cómo hacemos frente a escenarios como la vacancia, la suspensión, ¿no? Que yo creo que es necesario es necesario generar bases para la gobernabilidad, algo tan importante en democracia que no hemos tenido durante 6 años. Entonces yo creo que algo que va a quedar clarísimo, que es necesario un acuerdo político, un acercamiento entre las partes, y ahí la OEA va a querer, creo yo, jugar un papel importante brindando su mediación o sus buenos oficios para generar ese espacio de diálogo que es importante. Lo contrario, mañana más tarde vacan al presidente Castillo y en 6 meses vamos a estar hablando lo mismo, Paola, exactamente lo mismo. Y vacan a la vicepresidenta y en 6 meses vamos a estar hablando lo mismo. Y en la próxima elección vamos a estar hablando lo mismo. Entonces la verdad es que eso es lo que queremos evitar, es decir, oigan, ¿cómo fortalecer la democracia peruana al margen de lo que está sucediendo? Que todo seguirá su camino, el tema judicial deberá seguir su camino, ¿ok? Pero creo que hay que pensar un poco en el futuro del país y por eso creo que lo que la misión va a hacer en un primer momento es un informe muy diplomático, duro, pero muy diplomático, sin achacar muchas responsabilidades y también, pues, tratando de ser muy cauto con las recomendaciones, porque probablemente las soluciones deberían partir de parte de los peruanos en un escenario de negociación política, digamos, ¿no? Y ahí, pues, la OEA juega un papel central. Entonces, yo creo que vamos a ver un informe cauto, pero que dé pie a un segundo momento que promueve el diálogo. Porque además eso es lo que hace la OEA normalmente. Yo no estoy inventando algo. Es lo que ha hecho la OEA en otro escenario. Lo hizo en el Perú el 2000, lo hizo en Bolivia el 2008. Eso es lo que suele hacer. Da un análisis y luego ofrece sus buenos oficios para el acercamiento. Y más bien, si la OEA fuera muy duro con alguna de las partes, esto puede terminar deslegitimando alguna función posterior, pues digamos, ¿ok? Yo creo que va a ser muy cauta en su análisis, pero para servir a lo que finalmente va a ser el gran interés, ¿no? Generar un espacio de diálogo. La OEA no ha dejado de ser un testigo de lo que pasa en el Perú, porque te lo digo por 2 ocasiones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, vino para la última asamblea de la OEA en Perú. Él estaba en una conferencia de prensa con el canciller César Landa cuando se enteraron que el Congreso le había negado el permiso a viajar al Vaticano al presidente Castillo. A su vez, el vicepresidente de la Corte, Estuardo Ralón, estaba con el presidente Pedro Castillo en una reunión mientras hacían el allanamiento en la casa de la hermana de Pedro Castillo. Esta, digamos, inmersión en la realidad peruana de la OEA que ha hecho que nombren a 5 cancilleres en una misión en ejercicio, porque no son ex cancilleres, son cancilleres en ejercicio. ¿Qué mensaje le da digamos, a los políticos, al Congreso, al Ejecutivo, esta misión de alto nivel que viene a la OEA, ¿no? ¿Qué mensaje? Sí, mira, Paola, yo creo que nadie, y me incluyo, esperábamos una misión que incluyera 5 cancilleres, con lo que implica, ¿no? El trabajo de 5 cancilleres en funciones, 2 viceministros y un ex canciller. Nadie esperaba una misión tan poderosa, digamos, tan importante, lo cual te dice mucho. Que nos dice, creo, por un lado, nos dice la importancia que este tema está asumiendo para la OEA, ¿no? Yo creo que puede ser un caso emblemático, ¿no? Frente a situaciones similares que surgen en otros países, es decir, cómo la OEA puede contribuir, ¿no? A lo que es, pues, el deterioro el evidente deterioro de la democracia en el país, ¿no? Yo creo que puede ser un caso emblemático y la OEA lo está tomando con mucha responsabilidad, lo cual también es importante porque creo que le da mucha legitimidad a esta misión, ¿no? Yo creo que en el Perú había muchos cuestionamientos respecto al papel de la OEA que podía tener en algunos sectores de la oposición, sobre todo por algunos comentarios, creo, impertinentes del secretario general a favor del presidente Castillo, ¿ok? Entonces yo creo que esta misión tenía que partir con mucha legitimidad, por eso la conformación o su conformación tenía que ser al más alto nivel y ser reconocida. Por eso también es importante el balance que existe, porque esta comisión no tiene integrantes que tienen una sola mirada del problema, digamos, porque en la sesión que tuvo el Consejo Permanente de la OEA, evidenciamos que habían países que claramente tenían un discurso que apoyaban al régimen de Castillo y otros países que hacían énfasis en la institucionalidad y en la defensa de la democracia.
Y creo que esta comisión o esta misión tiene de ambos, ¿no? Tiene al canciller de Argentina, la viceministra colombiana, tiene al canciller de Paraguay, de Ecuador, y hay cierto balance, digamos, lo cual no solamente son cancilleres, sino cancilleres que representan un poco un balance dentro de lo que son las posiciones dentro de la OEA respecto a lo que sucede en el Perú. Y eso le da legitimidad. Difícilmente alguien puede cuestionar, pues, esta misión del más alto nivel que va a tener, espero, en los próximos días o semanas, pues, su trabajo en el país. Una de las, digamos, los periodistas están como anunciando que durante esta visita de la misión de la OEA, el Congreso podría llevar a cabo la tercera vacancia al presidente Castillo. Es como una apuesta muy, digamos, muy arriesgada, pero digamos, estamos hablando de un juego en el cual se están enfrentando Fiscalía, Poder Judicial, Ejecutivo y Congreso. ¿A dónde, digamos, a dónde puede llegar esta guerra, digamos, en la cual nadie está escuchándose al otro, ¿no? Me imagino que en otros países no se ve una situación de tanta inestabilidad. ¿Hay casos parecidos que ustedes han estudiado como lo que está pasando ahora en el Perú, Oscar? A ver, en el caso peruano yo hablo de la existencia de un juego de suma cero, en el cual lo que uno avanza, el otro retrocede, es decir, no hay posibilidad de diálogo y evidentemente uno busca la destrucción del otro, ¿no? Entonces, de alguna manera no hay posibilidad de salida, digamos, ¿no? Solamente de derrota, y eso obviamente no necesariamente fortalece la democracia y satisface los intereses del país, digamos, los más importantes, los de mediano y largo plazo. Sin embargo, a pesar de eso, hay varias cosas que señalar que de repente a mí me hacen un poco más, o ser un poco más optimista. Y, por ejemplo, en el Perú, a diferencia de Bolivia el 2008, donde se llegó a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en el Perú no hay violencia en las calles. No hay manifestaciones, no hay violencia, no hay fallecidos. Ojo, la crisis del 2008 en Bolivia hubo fallecidos. Y eso pues cambia por completo el panorama. Hubo enfrentamiento directo. En el Perú no lo hay, digamos, ¿ok? Digamos, lo que pasa en el Congreso, en el Ejecutivo, pues en la calle la gente sigue trabajando, ¿ok? Prácticamente. Ese es un punto que a mí me hace ser positivo. Y segundo lugar, en el caso peruano también, algunas veces hablamos de ausencia de canales de diálogo entre el oficialismo y la oposición, lo cual es cierto, pero en la práctica, cuando uno ve qué pasa en el Congreso de la República, Paula, todos los días Perú Libre conversa con Renovación Popular. Ya han habido muchos momentos en los últimos meses en los cuales Perú Libre y Renovación Popular han votado conjuntamente en una serie de leyes, lo cual nos dice que existen espacios de negociación y de diálogo a nivel entre opuestos políticos que me hacen pensar que la posibilidad de un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el oficialismo y la oposición, es posible, digamos, ¿ok? Yo no creo que sea completamente imposible. En situaciones peores, como la Bolivia en 2008, se logró un espacio de conversación. En 2000 también se logró un espacio de diálogo. Yo creo que también es posible lograrlo acá. Ahora, yo sí creo que sería un error muy, muy grave un error de la oposición si es que tramitan la vacancia contando con la presencia de la OEA o de la misión de la OEA en el Perú, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, creo que lo que ha hecho el presidente del Congreso o lo que viene haciendo es básicamente aceptando a la OEA la carta que conocimos hoy del presidente del Congreso al presidente del Consejo Permanente de la OEA. Es una carta donde le dice, bueno, aceptamos que venga la OEA y que se reúna con una serie de instituciones, que sea muy plural, que se reúna con tales y tales. A mí me parece bien que la oposición termine aceptando, a regañadientes, pues termina aceptando pues el papel que la OEA puede jugar, ¿no? Y el presidente del Congreso ha tomado esa postura, ¿no? Me parece bien. Lo que estaría mal es que en plena presencia de la OEA, ¿no? Pues lleva a cabo una vacancia que por una gran parte de la población es cuestionada jurídicamente, digamos, o políticamente. Exacto. Una de las cosas que ha hecho el presidente José William es aceptar la presencia de la misión de la OEA, pero a su vez le ha sugerido reunirse con todos, digamos, como asumiendo de que no va a recibir toda la información. Al igual de, digamos, el Congreso y el Ejecutivo han aceptado la presencia de la misión de la OEA. ¿Cómo ves a los otros actores de esta pelea, digamos, el Poder Judicial y la Fiscalía? ¿Crees que entren igual a la mesa de diálogo? Claro, yo creo que van a entrar a la mesa de diálogo, o van a entrar todavía en la mesa de diálogo, digamos, serían parte de los acercamientos que la OEA quiere desarrollar,
en tanto, pues obviamente la OEA no se inmiscuye en los procesos judiciales que tienen su propio devenir, ¿no? En un país, me parece que por ahí me parece claro, ¿no? Y la OEA no va a tocar esos temas, son temas que se los manejará la justicia, digamos. Entonces, y hay más actores. Yo creo que el tema de la democracia en el Perú no solamente compete a oficialismo, oposición, compete a empresarios, compete a medios de comunicación, ¿no? Que, digamos, en el doble balance, ¿no? Por un lado, las críticas que hay contra los medios de comunicación y lo poco que han ayudado en la democracia, por otro lado, como el gobierno está demostrando en la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, pues como el gobierno está de alguna manera afectando la libertad de expresión y la libertad de prensa también, ¿no? ¿Okay? Entonces yo creo que ambas cosas van a ser parte del debate, ¿no? Un gobierno que no parece respetar mucho los derechos, algunos derechos vinculados con los medios de comunicación, y por otro lado el papel que han jugado los medios, ¿no? También, ¿no? Entonces yo creo que va a entrar la iglesia, que también tiene un papel, van a entrar una serie de actores que creo que tienen mucho que decir, ¿no? En este contexto. Muchísimas gracias, Oscar, por la entrevista. Oscar Vidarte, catedrático e internacionalista, ha estado con nosotros. Hasta la próxima. Paola, siempre un placer, cuando quieran.